Buenas tardes, país. Bienvenido a Opinión Pública, que hoy le proponemos un diálogo fructífero con el doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano, que viene a hablar del referente mayor del pueblo dominicano, el padre fundador Juan Pablo Duarte, a propósito de su natalicio el 26 de este mes. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al su mejor salón de esta capital, Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Caonabo, y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Todos sabemos quién fue Juan Pablo Duarte. Desde nuestra infancia escuchamos de sus esfuerzos y sacrificios para darnos una patria libre, una nacionalidad y un país digno. Juan Pablo nació en Santo Domingo un 26 de enero de 1813. El padre de Juan Pablo fue Juan José Duarte, español, y su madre, Manuela Díez, dominicana, nativa de El Ceibo. Su familia pertenecía a la pequeña clase media comercial de la capital colonial. Su posición social y económica les permitió educar con esmero a su hijo, el cual pudo viajar al exterior a completar sus estudios cuando la colonia, luego de su separación de España, la llamada independencia efímera, pasó al dominio y control de Haití. Santo Domingo cayó bajo el dominio haitiano en febrero de 1822, cuando el presidente Jean-Pierre Boyer cruzó la frontera, invocando la indivisibilidad de la isla, como lo había hecho unos 20 años antes el líder haitiano Toussaint Louverture. Duarte viajó por Estados Unidos y varios países de Europa, en donde pudo observar el desarrollo político y democrático de los mismos, y fue guardando en su interior sus planes e ideales para concretarlos a su regreso a la patria en que había nacido y que ahora era parte de Haití. Sabido es que durante los 22 años de dominación haitiana, no hubo una integración real, verdadera y efectiva entre ambos pueblos, a pesar de que muchos dominicanos pasaron a formar parte del Parlamento y del ejército haitiano. Las diferencias culturales, religiosas y políticas eran evidentes e insalvables a largo plazo. Tras 16 años de dominio haitiano, la situación se hizo insostenible para los dominicanos y aún para los propios haitianos, que se sentían subyugados y oprimidos por el gobierno dictatorial de Boyer. Por eso, el 16 de julio de 1838, Juan Pablo Duarte funda, en unión con otros 8 jóvenes, lo que se denominó Sociedad Secreta La Trinitaria, cuyo propósito principal era la separación de Haití y la creación de un Estado independiente que se denominaría República Dominicana. Para ello ideó una estrategia que no pudo ser mejor, aliándose con los haitianos antiboyeristas de la Reforma, dirigidos por Charles Hérard, con el fin de derrocar a Boyer, primeramente, y posteriormente, de manera secreta, romper con Haití y fundar el nuevo Estado dominicano independiente. La Trinitaria se formó con los ideales duartianos más puros. Tanto en su ideario como en el juramento se puede ver el grado de compromiso
con que se obligaban todos los miembros de la Trinitaria. Invocando a Dios y manteniendo fidelidad al presidente Duarte, cada trinitario juraba luchar hasta la muerte, si fuese necesario, hasta conseguir la separación definitiva del pueblo dominicano de Haití y la creación de una república libre e independiente de toda dominación extranjera. Se fundó en la casa de la señora Josefa Pérez de la Paz, conocida como Doña Chepita, madre de Juan Isidro Pérez, uno de los trinitarios, cita en la actual calle Arzobispo Noel, número 155. Los primeros 9 trinitarios fueron, incluido Duarte, Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandrino Pina, Félix María Ruiz, José María Serra, Felipe Alfau, Juan Nepomuceno Ravelo, Benito González y Jacinto de la Concha. Más adelante se integraron al grupo el hermano de Juan Pablo, Vicente Celestino Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, entre otros muchos. Fueron 6 largos años los que transcurrieron entre ese 16 de julio de 1830 y el glorioso 27 de febrero de 1844. Todo esto se logró no sin grandes y graves riesgos para la vida de Juan Pablo y los trinitarios, que tuvieron que esconderse en el interior o huir al exilio como el propio Duarte. Por eso, cuando se proclama la independencia la noche del 27 de febrero, este no se encontraba presente, y fue a sus compañeros Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella a quienes tocó la gloriosa proclamación en el baluarte del conde. El juramento trinitario que cada miembro de la agrupación debía recitar solemnemente en el momento de su admisión al grupo reza así: en el nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo, por mi honor y por mi conciencia, en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implementar una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera que se denominará República Dominicana, la cual tendrá un pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules, atravesado por una cruz blanca. Mientras tanto, seremos reconocidos los trinitarios con las palabras sacramentales: Dios, patria y libertad. Así lo prometo ante Dios y el mundo. Si tal hago, Dios me proteja, y de no, me lo tome en cuenta, y mis consocios me castiguen el perjurio y la traición, si los vendo. Buenas tardes, doctor. Es un placer para Opinión Pública tenerle a usted aquí para hablar del activo mayor que tiene la República Dominicana, que es el patricio Juan Pablo Duarte. Y usted, con ese apostolado que tiene de hacer que el pueblo dominicano adquiera el conocimiento pleno de lo que fue Juan Pablo Duarte, que nos dio la nacionalidad. Y queremos plantear qué va a hacer el Instituto Duartiano en esta fecha que se aproxima del nacimiento del patricio. ¿Qué va a hacer? Bueno, lo primero, agradecer a ustedes la generosidad de siempre. O sea, Opinión Pública. Gracias. Y su persona siempre ha estado en atención a las cuestiones patrióticas, y de verdad que el Instituto Duartiano agradece mucho. Soy duartiana. Así es, reconocemos eso. Bueno, pues el Instituto mantiene siempre durante todo el año
actividades permanentes, independientemente de esta situación que hemos estado viviendo en los últimos De la tiempos. pandemia. De la pandemia, mantenemos actividad permanente, remitimos tanto a los centros duartianos como a las filiales en el extranjero. Los centros son unidades de apoyo y de base en el país y las filiales son esas unidades en el extranjero. Bueno, pues mandamos a ellos mucho material, permanentemente mandamos material, literatura, la verdadera historia de la vida de Duarte, la simbología patriótica, un contenido especial para el uso correcto de los símbolos de la patria, el ideario de Duarte y por supuesto hay una cartilla muy interesante que hemos elaborado sobre Rosa Duarte a propósito del bicentenario de su nacimiento. Bueno, y por supuesto siempre que llegan estas fechas, pues las actividades se incrementan considerablemente, es decir, los medios de comunicación, las visitas a nuestro museo, la filmación de programas, la participación en eventos, en paneles, en conferencias, algunas son hoy día virtuales, otras presenciales, adoptando las medidas de distanciamiento, mascarilla, por supuesto, la higiene, la seguridad. Bueno, para este 26 de enero nosotros nunca movemos las actividades del 26, que es el día del natalicio del Padre de la Patria. Penosamente la ley no observó que al mover la fecha de Duarte afectaba de alguna manera, por cuanto las nuevas generaciones, sobre todo los jóvenes de hoy, con frecuencia se confunden porque al poner el día feriado, ¿verdad? Un día que no es el 26, entonces eso genera confusión. Y fíjese que fue un gran esfuerzo que se hizo para que ese día se declarara fiesta nacional. Eso ocurrió en 1932 a partir de una iniciativa de una maestra belga, ¿verdad? Es decir, nacida en Bélgica, pero esposa de un dominicano, de Arturo Pellerano Amechazurra, hijo de Arturo Pellerano Castro, el poeta. Y entonces ella asumió la nacionalidad dominicana y tenía una escuela, la escuela moderna, que funcionaba en lo que es la calle César Nicolás Penson. Y entonces ahí ella motivó al estudiantado, redactó una comunicación, esa comunicación la firmaron los estudiantes y ella, por supuesto, encabezó esa firma y llevó esa comunicación al Congreso Nacional. El Congreso Nacional vio con buenos ojos la iniciativa y emitió una disposición legal, la ley 288 de 1932, y efectivamente hizo que el 26 de enero fuera fiesta nacional. La pena fue que eso comenzó a aplicarse en enero de 1933 al año siguiente, pero cuando se hizo la primera celebración había fallecido la maestra, ¿verdad? Germaine Frocourt de Pellerano, que fue la que tuvo la iniciativa de la celebración de esa fecha patria. Bueno, y penosamente esta ley entonces trastornó la cuestión. Hemos estado abogando porque se retorne la fijación del Día de Duarte, que no haya ningún tipo de variación, pero todavía ese proyecto está en el Congreso Nacional y no acaba de ser aprobado por el Congreso, a los fines de evitar que se generen confusiones en lo que tiene que ver con la fecha natal del Padre de la Patria, que es el 26. Pues bueno, el 26 tenemos enestamiento de la bandera nacional y la bandera duartiana en la parte frontal de la casa de la familia Duarte Díez, en la Isabela Católica. Eso es temprano, 8 de la mañana. Luego tenemos una ofrenda floral en el Parque Duarte, ¿verdad? A las 8:30 de la mañana. A las 9, el oficio religioso acostumbrado en la Catedral Primada de América. Eso es a las 9 de la mañana. Y todavía no tenemos la confirmación para el depósito de la ofrenda floral principal que siempre hacemos en el altar de la patria. Y todavía no nos han confirmado porque hay mucho celo, no se están concediendo fácilmente estos permisos.
Lo mismo pasó con un desfile que habíamos programado con autos clásicos y antiguos que iban a desfilar con banderines nacionales y Qué banderines cosa tan bella. colombianos. Sí, una buena idea, pero lamentablemente nosotros somos obedientes, Claro. informamos a las autoridades de ese propósito y entienden que no es pertinente, que no es prudente, en razón de que puede haber aglomeraciones, aunque nosotros no hemos convocado públicamente. Pero bueno, en fin, suspendimos la actividad, mejor dicho, la aplazamos a los fines de esperar un mejor momento para hacer esa demostración patriótica, porque no hay duda que el fervor patrio hay que mantenerlo en medio de todo. Y nosotros por lo pronto entonces hemos estado procurando acogernos a la realidad. Por eso hemos tenido la idea de una emisora de radio virtual, tiene por nombre Radio Patria, La Voz de Duarte, se puede localizar fácilmente en las distintas plataformas, ¿verdad? Y principalmente en Google se consigue ahí como Radio Duarte o como Radio Patria, La Voz de Duarte, y ahí se sintoniza. Y perfectamente hay una programación especial, está en prueba, pero el 26 sale la emisora a hacer la difusión normal, ¿verdad? 24 horas con un contenido patriótico, resaltando la dominicanidad y particularmente haciendo una difusión profusa de la obra, vida y el ejemplo de Juan Pablo Duarte Díez. Y con grande sorpresa, gratísima, el hecho de que ustedes están haciendo acuerdo con el Centro Tecnológico Comunitario para difundir la obra de Duarte. Me gustaría que nos hablara de eso y también con las efemérides patrias, que también están haciendo algunos acuerdos. ¿De qué se trata? Perfecto. Bueno, el instituto ha entendido que tenemos que hacer alianzas con el propósito de hacer un trabajo efectivo. Y bueno, con esos centros tecnológicos comunitarios que tienen cerca de 80 estaciones de difusión radial y que llegan a colectividades específicas, hay un blanco de público importante. Bueno, pues a ese blanco de público vamos a llegar a través de esos medios poniendo contenido. Y ellos, por supuesto, tienen la orientación, la asesoría nuestra en lo que tiene que ver con lo histórico y lo patriótico. Tienen nuestras instalaciones, tienen a disposición también lo que es nuestro museo, y todo lo que el instituto pueda proveerle, pues estamos en disposición. Lo mismo que con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotep, que tiene miles de estudiantes, tanto en la ciudad capital como en otros puntos del país, y que utilizando su plataforma digital alcanzamos a llegar a ellos, y eso lo estamos haciendo ya a través de conferencias. De hecho, tenemos un coloquio en este mes, el día 28, precisamente para llegar a ellos. Ahí el historiador general Demóstenes Félix Paniagua tendrá una participación importante en un enfoque histórico, y también el poeta Mateo Morrison va a hablar de la poesía de Duarte, y nosotros tenemos también un enfoque con respecto a uno de los aspectos de la vida de Duarte, de una de sus facetas, podemos decir. Bueno, pero también... ¿Cuál es de las facetas? Bueno, en el caso... Sí, cómo no. En el caso pero nuestro... vamos a hacer un paréntesis, doctor. Sí, sí. Después, ¿de qué faceta de Duarte tan importante usted va a hablar después de la pausa? Seguidamente. Será un honor, cómo no. Son tantas las facetas de Duarte que me gustaría que usted nos dijera de qué faceta de usted va a hablar de ese patriota que nos dio la nacionalidad. En el caso nuestro, vamos a hablar acerca del pensamiento político constitucional del padre de la patria, ¿verdad? Y en el caso del general Félix Paniagua,
pues hablará acerca de la vida militar de Duarte. Y como he dicho, Morrison hablará de la poesía duartista, ¿verdad? Fíjense que Duarte ciertamente hizo tantos aportes porque el concebir un proyecto de ley fundamental o constitución de Duarte, que ahí se revela ese pensamiento de él, es decir, se evidencia como un hombre respetuoso de la ley, aliado del Estado de Derecho, protector de los derechos y garantías constitucionales, aferrado a la idea de la libertad, de la soberanía, del respeto a la autodeterminación de cada pueblo, de cada estado. Es más, la Constitución actual precisamente recoge eso y dice que Exacto. el principio... Y fue por él, sí, eso, claro. la bandera, por ejemplo, que Samaná no fue cedida a Francia. Claro, claro. Fíjese que él acoge ese pensamiento y dice, el principio, dice la Constitución actual, que es recogiendo a Duarte, ¿no? Claro. El principio de no intervención es un principio invariable de la política internacional del Estado Dominicano. Pero ciertamente Duarte aporta la bandera cuando la describe en su juramento, ¿verdad? En el juramento trinitario. Pero además habla de los colores de la bandera, habla de que el futuro Estado tendrá su correspondiente escudo de armas, habla de lo que es hoy lema nacional, porque la Constitución de la República de hoy, en el artículo 34, dice que el lema nacional de los dominicanos es Dios, patria y libertad, que era el lema trinitario, ¿verdad? Entonces, además de eso, el nombre y el nombre del Estado, República Dominicana. Duarte nos da todo. Es decir, él se ocupó de facilitar los elementos esenciales de un Estado y de una nación. Y por eso es que él es el padre de la patria. Porque no solo fue que concibió la Trinitaria y echó a andar la idea de las acciones, ¿verdad?, dirigidas a un propósito. Es el hombre de la estrategia. Y a partir de muchas estrategias puestas en práctica, consigue el propósito fundamental, la proclamación de la independencia nacional. Entonces, ese Duarte que da el ejemplo, además de la honestidad, como usted señala, que va a dirigir... El desprendimiento, claro, el altruismo. Claro, su carta del sacrificio, aquella comunicación que le hace a la familia para que se desprendiera de bienes en interés de ponerlo, esos recursos en manos de quienes luchaban por la independencia en el país, a raíz de la muerte de su padre. Pero además, el Duarte que va a comandar conjuntamente con Santana el ejército expedicionario del sur, con asiento en Sabanagüey y Baní, y cuando entra en divergencia con Santana, porque Duarte era partidario de atacar para evitar el progreso y el avance de las fuerzas haitianas, porque Duarte tenía la información de que los dominicanos en Azua estaban siendo hostilizados por los haitianos. Entonces, Santana se resiste. Cuando él advierte que Santana se resiste, más de una vez que le hace el planteamiento, se dirige a la Junta Central Gubernativa para que la Junta Central Gubernativa le autorizara a él tomar la iniciativa. La respuesta fue llamarlo a Santo Domingo con su Estado Mayor. Ahí es que Duarte, llamado de repente, rinde cuentas y dice, de 173 pesos, de los 1,000 exacto, de los 1,000 gasta 173. Hace una rendición de cuentas de cómo gastó cada centavo de esos 173 y devuelve los restantes 827 a la Junta Central Gubernativa y le dan descargo. Ese valor de ese documento histórico es el ejemplo que han debido seguir los buenos dominicanos que han estado ocupando funciones públicas. Desafortunadamente, no ha sido así en términos de mayoría. Y aunque la Constitución de la República actual manda a todo el mundo a rendir cuentas, las cuentas que se rinden no son cuentas claras, no son cuentas que siguen la línea de Duarte, de esa transparencia, de ese sentido de responsabilidad al manejar recursos del Estado.
Y entonces, ese es un ejemplo ahí, es un emplazamiento permanente a los hombres y mujeres de la patria para seguir la línea de Duarte, porque es muy fácil, sí, es muy fácil la gente advertir en Duarte sencillamente el ejemplo teórico. No, hay que procurar en lo posible de parecerse a él a partir de conductas con motivo de manejar recursos. Doctor, pero no solamente esa lo caracteriza a Duarte, sino cuando lo llaman a él como líder para que él sea el presidente, dijo, no soy presidente sino por elecciones. Ese ejemplo de pulcritud política, claro, ideológica. Claro, ciertamente eso. Él entendía, porque era respetuoso, y entendía que solo el voto popular podía llevarlo a ejercer la presidencia de la República. De ninguna otra manera, él podía procurar ser presidente de la República. Y fíjense que él tenía una concepción clara de la política. Duarte decía que después de la filosofía, la ciencia política era la más elevada y digna de ocupar las inteligencias nobles, porque él entendía que a través de la política se privilegiaba el interés general, que se procuraba el bien común y que toda acción iba dirigida a dar respuesta al pueblo. Esa concepción política de Duarte es una concepción elevada, debe ser la concepción que deba primar, porque como ciencia sigue siendo eso, lo que dice Duarte. Ahora, desafortunadamente, quienes practican la actividad política de carácter partidista, bueno, pues no ven ese deseo y ese anhelo de Duarte. Por eso decimos, sí, Duarte ha conseguido la patria libre, soberana, independiente, pero no lo que él soñó, la patria feliz de ese hombre comprometido con el interés nacional, que atienda al interés común, al alto propósito de la patria, que no vaya a una función pública a beneficiarse, a olvidarse de su compromiso con un pueblo, que espera la mejor conducta de hombres y mujeres. Es decir, desde una función pública hay que ir a servir. Y eso no puede ser palabrería, eso tiene que ser una práctica, porque en realidad son las prácticas las que van de verdad definiendo las conductas, más que las palabras. Entonces, en Duarte siempre habrá un referente. Habrá necesariamente que fijarse en él. Y yo creo que el país poco a poco, demanda de eso. Cuando eso será lo único que no puede salvar a este de Peñanelo, que tiene el pueblo dominicano, que cada día está comportándose peor en sus manifestaciones. Bueno, ciertamente. Y en cierta medida. Ciertamente, pero siempre van a surgir fuerzas que van a demandar lo que Duarte ha querido. Cuando ha habido esas manifestaciones públicas demandando comportamientos, cuando hay ese emplazamiento de la población que procura que con la mayor seriedad y garantizándole el derecho de defensa, ¿verdad?, a cada persona, aún garantizando ese derecho, se haga justicia y en consecuencia haya sanción para todo aquel que resulte con su responsabilidad penal comprometida. Todo el que le ha fallado a la patria tiene que necesariamente ser objeto de un proceso, y a partir de ese proceso, si se establece la responsabilidad, la sanción tiene que ser ejemplar. Hay una demanda permanente de la población en ese orden. Doctor, antes de entrar al programa, estamos hablando de que no hay referente mundial de un líder, de un héroe que tenga los conocimientos y que tenga el desprendimiento que tuvo Duarte para darnos la nacionalidad dominicana. Me gustaría un comentario suyo sobre esto. Bueno, ciertamente, una mentalidad preclara. Duarte muy temprano recibió
lecciones de vida, ¿verdad? Su padre, don Juan José Duarte Rodríguez, que hombre nacido en España, en Vejer de la Frontera, allá hoy día es un municipio de la provincia de Cádiz. Y ese padre de Duarte fue el único catalán que no firmó ese documento que presentaron los haitianos cuando hicieron su presencia, para decir de alguna manera, en esta parte de la isla. Él no validó eso, rehusó firmar. Desde ahí comienza entonces a gravitar en esa familia una actitud recta, una posición clara. Y naturalmente Duarte bebió de ese ejemplo. Se formó y a partir de ese esfuerzo extraordinario bien llevado, él logró en el tiempo mantenerse y asumir esa conducta permanente. Él se preparó para eso. Su familia pagó el precio de esa consagración, ciertamente. Por eso él es único en América, porque él se consagró, pero además impactó su familia para que también se consagrara. De esa familia solo casó Vicente Celestino, porque tuvo descendientes. Más nadie en esa familia casó como consecuencia de todo lo que vivió. Las persecuciones primero de los haitianos. Le pusieron preso a su cabeza como se la puso después Pedro Santana. La requisa a la casa de esa familia. Las persecuciones permanentes que hicieron desaparecer muchísimos documentos. Y suerte que Rosa Duarte tuvo el tino de poder hacer sus apuntes y posteriormente presentarlo. Eso salvó la historia, en cierto modo. Qué bueno, entonces, que usted lo diga. Salvó la historia, una mujer duartiana. Sí, y tuvo el coraje también de fabricar municiones tomando planchas de plomo del almacén de su padre, ahí en la Tarazana. Y parte de esas municiones estuvieron en el baluarte del Conde. Por eso es la grandeza de Rosa. Y sufrió la pérdida, inclusive, de quien fue todo el tiempo su compañero, su novio, que fue de la Concha, Tomás de la Concha, que lo asesinó Pedro Santana. Pero además, 4 días después del asesinato de María Trinidad Sánchez, que fue atroz y vulgar, que la pasearon por la ciudad y que la pasaron por frente a frente al Conde y la llevaron al cementerio y la ejecutaron. Y Santana en la tarde fue con su fuerza y con sus caballos a ver dónde fue que la ejecutaron como una cuestión típicamente de sadismo. Bueno, pues a los 4 días de ese hecho, le manda entonces Santana un telegrama a la familia para que abandonara a la mayor brevedad posible el país, diciendo que esa familia se había convertido en una fuente de perturbación para la paz social y tuvieron esa gente que salir de repente para Venezuela, y entonces el sufrimiento que eso entrañó para ellos disponer de sus bienes aquí, de lo que le quedaba, para irse entonces a Venezuela como gente deportada del territorio dominicano, la familia del libertador de la patria. Esa es una cosa muy grande lo que le ocurrió a esta gente. Y eso fue la traición a Duarte. La traición a Duarte. Y al país y a la patria. Y a la patria. Bueno, porque Duarte encarnó la patria. Por eso dije que la traición a Duarte es la patria. Claro, él encarna eso. Claro, y esa familia, indudablemente la familia procera por excelencia de la patria. Ahí está Rosa Duarte, que acaba de hacerse un acto justiciero al disponerse el traslado de sus restos. Y como sus restos no aparecen, bueno, pues por lo menos un cenotafio a la espera de que eventualmente pudieran aparecer los restos de Rosa Duarte, ¿verdad? Que quedaron allá en Venezuela, y entonces como consecuencia de inclemencias del tiempo y algunas acciones de urbanización, pues esos restos no han podido ser localizados, pero basta el hecho de que su memoria sea tributada a partir de un cenotafio, de esa tarja, para, ¿verdad?,
Pero faltan otros Duarte en ese altar de la patria, doctor. Sin duda, Vicente Celestino, por ejemplo, que fue un héroe, fue un hombre de los trinitarios, pero además fue un héroe de la independencia, fue héroe de la restauración, desapareció prácticamente al término de la guerra restauradora sin que se supiera dónde finalmente cayó su cuerpo, ¿verdad? Pero ese hombre como su hermano vinieron de Venezuela cuando supieron que se había conculcado la independencia con la anexión y vinieron a ponerse a las órdenes de la guerra restauradora. Y fue un héroe restaurador. Es una familia realmente que no ha sido tratada como merecía. Sin embargo, poco a poco se ha ido reconociendo todo lo que esa familia entregó a favor de la causa patriótica. Bueno, vamos a hacer una pausa. Quiero decirle al público de Opinión Pública que estamos hablando con el presidente del Instituto Duarteano, doctor Wilson Gómez Ramírez. Enseguida volvemos. Doctor, el secretario general del Instituto Duarteano, doctor Julio Rodríguez Grullón, acaba de poner en circulación un libro que se llama Duarte 25, en el que plantea que el Duarte debe ser el único padre de la patria. Me gustaría un comentario suyo de este planteamiento de él, su compañero de instituto. Correcto. Bueno, sin lugar a dudas que ese ha sido un tema de discusión durante muchos años. Sin lugar a dudas que Duarte era el líder trinitario. Y tanto Sánchez como Mella siguieron los lineamientos de su líder. Y eso se evidencia, por ejemplo, en el caso de Sánchez, un hecho que evidencia hasta dónde él tenía a Duarte como su maestro y como el hombre que había incidido para la conformación de su pensamiento político y su vida de patriota. Cuando Duarte estaba prácticamente sitiado por las fuerzas haitianas, y estamos hablando de 1843, y Sánchez se entera. Sánchez estaba entonces por la cercanía de San Pedro de Macorís, en San José de los Llanos. Y cuando él se entera que han sitiado a Duarte, que su casa está rodeada por las fuerzas haitianas, él a caballo inicia su marcha desde San José de los Llanos, cruza el río Osama al nado y llega a la casa de los Duarte y habla con Rosa y otra hermana, y ellas en principio no le dicen, porque él preguntaba dónde estaba Juan Pablo Duarte. Y entonces él logra hablar con el padre de Duarte, Juan José Duarte Rodríguez. Y don Juan José en principio no le quiere revelar. Y entonces ahí Sánchez amenaza y dice que él quiere correr la suerte de Juan Pablo Duarte porque ellos hicieron un juramento y en circunstancias asiagas como esa, él estaba dispuesto a morir junto con él. Y le dice, si usted no me lo revela en prueba de mi lealtad, yo me voy a arrojar ante estas tropas a los fines de inmolarme. Y entonces don Juan José, en esas circunstancias, que le dice a él que lo esperara en un punto determinado, que él iba a mandar un mensaje.
a Juan Pablo Duarte, su hijo. Y efectivamente, se reunieron, pero fíjese usted hasta dónde él era capaz de jugarse la vida, ¿verdad? Por un líder. Y lo mismo Ramón Mella, cuando proclama a Duarte presidente en el Cibao. Él es, Mella, el que toma la iniciativa de proclamarlo. ¿A quién? A su líder. Su líder, que fue el fundador de la Trinitaria, el hacedor de esa conciencia patriótica, el hombre de las estrategias, la persona que ellos siguen por el carisma, por su singular capacidad. Eso nunca nadie lo discutió, nunca. Bueno, solo que en el gobierno del presidente Ulises Seró Lilis había un funcionario muy importante, descendiente de Sánchez, y entonces esta persona la que comienza a cuestionar y a decir que tanto mérito tenía Duarte como su padre Sánchez. Y entonces hubo quienes intervinieron por Mella. Bueno, y entonces se dispone que sean tres padres de la patria, como para... ¿Algún registro en el mundo que hayan tres padres de la patria de algún país? Bueno, mira, hay algunos donde hay llamados padres, pero por supuesto siempre hay una categoría singular para uno que tiene la principalía. Y si Duarte aporta esa conciencia y ese esfuerzo originario de la Trinitaria, no discutido por nadie, si de ahí surge esa camada de hombres y mujeres con una idea clara respecto de un proyecto de patria y de un propósito de liberación, si de ahí surge la bandera nacional descrita, el nombre del futuro Estado, la reserva para el escudo nacional, el lema Dios, patria, libertad, la conciencia cívica, bueno, pues ese es el hacedor de esa patria, independientemente de su desprendimiento, él que se desprende de sus bienes y la familia, que involucra a la familia, que paga el precio más alto, porque la única familia íntegra que fue desterrada para no dejar a nadie en el territorio dominicano fue la familia Duarte Díez. Después los demás permanecieron. En consecuencia, esa situación, sin duda, tenemos que entender que le da a Duarte la categoría de padre de la patria, sin lugar a dudas. ¿Estaría el Instituto Duartiano encabezando esa marcha para que el nombre de Duarte sea el verdadero padre de la patria? Bueno, mire, nosotros hemos tenido siempre una posición de cautela porque uno sabe también la dimensión de Mella, la dimensión de Sánchez. Es decir, nosotros reconocemos en ellos seguidores del ideal trinitario y que en ausencia de Duarte jugaron roles trascendentes y determinantes. Es más, tanto así que, como usted sabe, cuando Duarte advirtió que se iba a comprometer de por vida la bahía y península de Samaná, que se le cedía a Francia, y Duarte tuvo ya en una maniobra extrema que dar un golpe en la mesa y destronar la Junta Central Gubernativa. A quien puso en cabeza de esa junta fue a Sánchez. Es decir, que Duarte reconocía en ellos valor también y lo veía como sus discípulos adorados y hombres que fueron fieles en esencia, ¿verdad?, a esos principios. Y cuando Mella enferma en el marco de la restauración, Duarte se coloca a su lado,
ahí en apoyo a ese discípulo extraordinario. Entonces, nosotros, consecuente con esas figuras, de ninguna manera podemos hacer una campaña sistemática, porque yo creo que en definitiva los dominicanos se conocen en Duarte el dominicano de gloria más pura, como dijo Emiliano Tejera. Exactamente, o sea, Duarte es el primer dominicano, es el prócer de próceres, y todo el mundo lo sabe. Entonces, nada, nosotros vemos en ella y vemos en Sánchez la interpretación del ideal de Duarte y de la acción trinitaria. Doctor, si yo le pregunto, el proyecto de Duarte, ¿qué se ha concluido en República Dominicana? ¿Qué falta y qué hemos obtenido de ese proyecto hasta este momento? Bueno, sin lugar a dudas, nosotros conseguimos, a partir de esa confianza que Duarte siempre tuvo en el pueblo dominicano, que no tuvieron los que procuraban el protectorado francés o la protección norteamericana o la protección inglesa o la protección española. Duarte creía en su pueblo y se proclamaba como seguidor a pie juntillas de una independencia pura, sin la intervención de ninguna potencia y de ningún poder. En consecuencia, él consigue esa patria libre, soberana e independiente que tenemos, ¿verdad? No perfecta, pero sin duda, que autodetermina y que está decidiendo su suerte. Ahora, ¿qué nos falta? Duarte aspiró a un dominicano con una configuración ética, aferrado al Estado de Derecho, que respetara la ley, que respetara a la autoridad de donde emana la ley, que asumiera un comportamiento, ¿verdad?, en consonancia con la dignidad humana. Eso fue lo que él llamó patria feliz. Es decir, él en su proyecto de constitución, en el artículo 1, dice, como cuestión de principio, que la ley es igual para todos y deben cumplirla así gobernados, así gobernantes. Él planteó en su proyecto de constitución la soberanía y la intransigencia con el compromiso, ¿verdad?, que se pudiera contraer, que implicara peligrosidad para la soberanía del pueblo. Él se planteó el respeto a los derechos fundamentales, a los principios, ¿verdad?, fundamentales, a las garantías. Es decir, él fue visionario en ese orden. Y más de una vez reiteró la necesidad de que los dominicanos pudieran autodeterminar su suerte. Pero por encima de todo, él aspiró a un ciudadano comprometido con su patria, a una persona que fuera transparente, que se administrara en un marco legal, que respetara la ley e hiciera cumplir la ley. Ese fue su propósito. Eso no se ha logrado todavía como cuestión generalizada en el país. Es decir, sobre todo desde el ámbito público. Si los recursos del Estado se manejaran rigurosamente con transparencia, con limpieza, ¿verdad?, como aspiró él, nosotros tendríamos otra realidad en el país. Porque todo el mundo sabe que el mal manejo de los recursos públicos, la falta de sentido de responsabilidad del servidor, como cuestión que ha predominado lamentablemente, ha sido causa determinante para que haya los elevados niveles de pobreza, además del descuido en la formación de nuestra gente, porque el haber excluido
de los programas de estudio, la moral y cívica, fue el desconocimiento del propósito duartiano, porque todo el mundo sabe que cuando se logra formar a un niño, a un joven, en valores, el resultado que se tiene a favor de la sociedad es otro. La generación nuestra, ¿verdad?, fue diferente porque tuvo formación. Solo cuando se descuidó la formación integral de las personas y se ausentó la moral y cívica de los programas como cuestión obligatoria, como materia obligatoria, digna de pruebas, de exámenes, de control por parte del profesorado. Cuando se olvidó eso, entonces perdimos la posibilidad de contar con un mejor ciudadano. Por eso es que ahora nosotros saludamos mucho a ver si en verdad se pone en práctica la Cátedra Ciudadana. La moral y cívica. Exactamente, y se asume eso con seriedad, que de la misma manera que se le otorga seriedad a las matemáticas, a la lengua española, a la gramática, a las ciencias, también a la cuestión de formación cívica integral, a los buenos modales, ¿verdad? A sembrar en la mente y el corazón de cada estudiante, desde primaria, ¿verdad?, esos valores para en el futuro conseguir un ciudadano comprometido. Ahí vamos a tener, por supuesto, registros menores de delincuencia, de criminalidad, de comportamiento violento en los hogares, ¿verdad?, en las calles, porque usted sabe lo que estamos viviendo. Es decir, usted sale a la calle, en el tránsito se da cuenta de que la persona que va conduciendo el vehículo que está frente a usted o al lado suyo lo mira como un adversario por la falta de conciencia cívica, de formación, y entonces no se acogen a las normas elementales de tránsito y de respeto ciudadano y de aprecio por la vida. De valores éticos. Exactamente. Y humanos también. Exactamente. Entonces, esa persona que no tiene esos valores en su cabeza, su comportamiento es propio de quien no tiene raciocinio. Sí. Esa es la verdad. Mire, doctor, yo creo que como productora me siento de verdad regocijada por llevar estos conceptos a la teleaudiencia dominicana, de esos valores que usted ha envuelto en este pasaje de este programa. Me gustaría que esto se replicara en otros programas y que usted tenga la suerte de que el público le oiga y sea testigo de eso que usted está diciendo para el bien de la República Dominicana y del bien de sus ciudadanos. Muchas gracias, doctor, por ese apostolado. Me siento muy bien de que haya vuelto otra vez a Opinión Pública, la puerta abierta para el próximo año en otro encuentro con Duarte. Muchas gracias. Doña Virginia Goris. De verdad que somos nosotros que agradecemos siempre a Opinión Pública la generosidad de invitarnos y permitirnos llegar al gran público por su vía. El honor es nuestro. Muchas gracias. Hasta entonces, amigos televidentes, gracias, doctor. Será hasta el próximo domingo, donde de nuevo yo les encuentre en otra Opinión Pública. Hasta entonces.